Kate, mil brujos y hechiceras de la logia, aquí Yurraquax hablando desde el multiverso y hoy empezamos con los capítulos del 1 al 4 de Encrucijada de Cuervos. Como buen lector de la saga de Geralt de Rivia, no he podido esperar a leer el libro ya que la editorial española no ha dado señales de vida de que vaya a salir en nuestro país. Por lo cual me he comprado el libro en la tienda digital polaca y le he metido una traducción automática. No sale muy bien, pero puedes enterarte de cosas. Si queréis el enlace para comprar el libro o que haga un vídeo sobre cómo meterle una traducción a tantas páginas, dejádmelo saber, ya que yo no voy a compartir de ninguna forma contenido con derechos de autor. Metiendo las manos en la masa, de primeras nos encontramos a un Geralt de 18 años que ha sido detenido, maniatado y hablando con el alcalde del pueblo. Aunque Geralt encuentra más importante ver a un cuervo disecado del que cree que le ha guiado el ojo varias veces. El caso de su detención es que Geralt, nada más salir de Kaer Morhen, a seguir la senda por primera vez, ha defendido a una chica e impedido que fuese violada por unos bandidos. También estaba por ahí el padre de la chavala, que fue el testigo. Por lo que sea, el alcalde no lo ve así. En cuanto le condena a 20 latigazos, aparece una persona llamada Blaufol para pedir que le liberen. Parece ser un hombre influyente. En la calle se encuentra con el jefe de los supuestos bandidos y resulta que eran soldados. Este jefe se quiere llevar a Geralt para ahorcarlo. A lo que aparece otro personaje a caballo, esta vez un brujo curtido y cojo llamado Preston Holt, que mediante su influencia hace que liberen a Geralt a la mínima. Le dice a nuestro chavalín que estaba esperándole ya que ha oído hablar de que es un super brujo y que conoce a Vesemir, aunque deja caer que no se llevan muy bien. Todo esto ocurre en Caedwen en el año 1229. Preston Holt se lleva a Geralt a una mina para ayudar a mineros a rescatar a un niño a cambio de una recompensa. Aquí Geralt acaba con todos los monstruos y se da cuenta de que Preston le ha engañado, ya que el niño había vuelto ya al poblado y tampoco van a tener recompensa. Les darán de comer y les dejarán dormir. Aparte de esta enseñanza, Preston le pide a Geralt que le siga un rato más para proponerle una cosa interesante. El chaval acepta y es cuando van a otra ciudad, a un burdel, a preguntar por el agente de Preston. Este agente sabe la situación de Preston, que no puede hacer eliminaciones difíciles de monstruos, por lo que le da tareas sencillitas. Geralt, gracias a sus poderes, huele sabores muy fuertes y buenos, aunque todos entremezclados. También manifiesta su descontento de estar entre mucha gente y que no sabía que la gente necesitase tantas cosas. Durante el camino hay una vagabunda con un bebé que pide dinero y Geralt le da una moneda. Preston le regaña porque con esa moneda podría comprar 12 veces leche y que seguramente el niño que tenía en sus brazos era de una criada que estaría haciendo otros trabajos. Otro golpe de remo sobre la vida de Geralt que intenta responder como buen adolescente. Ya en el burdel, Bulava, la dueña del Loreley, le cuenta a Preston sobre su agente y les invita a ir a una puerta secreta si quieren algo de diversión. Obviamente Geralt espera dejar de ser un virgo, pero Preston le arrastra y dice que en otro momento. Supongo que para que no se pierda en el placer carnal y no se dedique a hacer su trabajo. Tras esto, Preston le lleva a su villa, que en mi mente es como la que compras en The Witcher 3, ya que allí tenía su cocinera, criados y un contable. Aquí nos comenta Geralt que en Kaer Morhen no comía muy bien y que desde entonces las comidas de Villa Rocamora le han resultado un festín. También es cuando Preston le dice que si Geralt se queda en la casa puede usar sus contactos para darle contratos que él no puede hacer y ganarse un dinero. Y luego tener una casa y gente con la que vivir, para que no tenga que estar como un vagabundo botando de una ciudad a otra. Aparte de esto, Preston le enseña a pelear a mano limpia y no siempre a sacar la espada y acabar con los humanos. Le habla de varias debilidades del cuerpo, tanto para inhabilitar como últimamente fulminar al oponente como última opción solamente con sus puños. Para terminar por hoy, Preston le pega una paliza en combate con espadas de madera, ya que tiene mucha más práctica en el mundo real que Gerardito. Finalizan en un baño en el que Preston le va narrando las heridas que tiene en todo su cuerpo para advertirle a Geralt de lo que le espera. Y lo más impactante, nos hace canon Sapkowski a la escuela de la víbora, a la que pertenece Preston y que os recuerdo que tenemos un vídeo de esta escuela en el canal. Este también nos deja caer que estuvo en Kaer Morhen hace 35 años desde el año del inicio del libro con un nombre falso y le expulsaron de allí. Para ultimar detalles, nos cuenta que su madre le dejó su nombre real en una nota y Geralt conoce el nombre real de Eskel, que es Esau Kelly Kaminsky, que imagino que por el mismo motivo. Al día siguiente, Preston le regaló una chaqueta de cuero, con tachuelas.
y comienza el camino a mediados de mayo dejando Rocamora atrás. De primeras tenemos una carta de un informante que no sabemos quién es, que intenta meter a un espía dentro de Rocamora, pero Preston se dio cuenta y le echó. Acordaros de estos informantes porque van a tener cierta relevancia tanto en este podcast como en el resto de la historia. Nos enteramos que Geralt se ha ido a la ciudad de Belvoir ya que Preston se ha quedado en Rocamora y tuvo que llamar a un médico. Parece que tiene que ver con su pierna, pero no tenemos más información de esto. En esta ciudad se mete en casa de Timur Voronov, el agente de Preston. Aquí le cuenta que le pagará 53 dietas de viajes de 200 marcos cada una. Bastante dinero. Las comisiones de la gente por cada misión que haga con él son del 10% y también le pagan 5 marcos por sus viáticos. Un trato mucho mejor de lo que puedes hacer en la actualidad en muchos trabajos. Volviendo al libro, le tutoriza a Geralt por que no cobre menos de 50 coronas y que use sobre todo los bancos. Y además que no cobre en especie, ya sea trueque de animales o pasar la noche con alguna mujer, ya que Timur lo tendría difícil para saber su comisión. Le manda a la Marca Alta, cerca de las montañas del Cernícalo, y que vaya revisando los postes de los cruces para ir pillando misiones. Geralt le pregunta sobre el año 1994, pero Timur no le dice nada. En el sexto capítulo saltamos a un pueblo en donde Geralt se mete en la herrería, que es lo primero que ve. El herrero, que es un mediano llamado Augustus Horn Piper, es el que le cuenta que la aldea está pasando por un mal momento. Había plagas, los animales no daban de comida ni bebida, diversa gente tuvo accidentes varios, así que lo que se les ocurrió fue ajusticiar a una anciana herborista. Obviamente esto no acabó con las desgracias, pero como el herborista tenía un gato negro, ahora es culpa del animal que está matando a la gente, sacando los órganos a la gente por la tripa. Al menos consigue un buen trato, que eran 500 marcos para acabar supuestamente con un gato. Por lo que aquí vemos que la primera cacería de Geraltito. En cuanto se acerca a la guarida del animal, hace lo que le enseñaron en Kaer Morhen: sacar la espada forjada con acero de meteorito y más ligera de lo normal, comprobar el filo, tomar el cofrecito que lleva con él, revisar las pociones y diferenciarlas por el cierre que tienen, y en esta tiene varias pociones curativas, como la oropéndola, la gaviota negra y la ave fría. Por otra parte, tiene de modificaciones de atributos la lavandera, la mirlo y la garza. Se toma la gaviota negra y la garza. Resulta ser que el ser que estaba matando a todos era un zorril, una especie de puma pero con muchas garras. Tras el rápido combate, Geralt sale con vida por la mínima. También vomita tras su combate, ya sabéis que las pociones son veneno 100%. Al principio del séptimo capítulo, conocemos la noble hermandad de gourmets que la convocan el tercer miércoles de cada mes, y nos informan que ya estamos en julio. Están reunidos en el Palacio Real de Arca-Reich. Aquí todos los miembros se tratan de iguales teóricamente. Obviamente se dedican al placer y al disfrute de comida y bebida. Y hablan de un pájaro que pesa 300 libras que veremos más adelante que es un mamutak. Por otra carta de otro informante, vemos que este, al seguir a Gerardo, solo ve que ha ayudado a la comunidad, aunque le seguirán para ver si es tan malvado como dicen. En el camino, Geralt llega a un molino cerca de un estanque en el que están pescando cangrejos de río. Un señor Gordy le dice que la mejor sopa de cangrejos está en Banferg, en la cadena de restaurantes del señor Mezgerkop, el miembro del club de gourmets que ha preparado el mamutak. Aquí el señor le pregunta a Geralt, ya que le reconoce como brujo, ya que acabó con una kikimora con más facilidad que el zorril, o sea, su segunda cacería. De repente la gente empieza a gritar y el caballo de Gerardi se encabrita y cae de espaldas. Cuando se levanta ve una especie de avestruz gigante y violenta. Es gracioso porque el dueño del restaurante le sirve de trampolín y aparte le pagan por quedarse con el bicho. Cuando Gerardito intenta recuperar el precio del caballo con el alcalde, este le trata mal y le manda con un pariente suyo para que compre su nueva montura con un pequeñito descuento. De aquí es cuando nace la leyenda de Sardinella, ya que le ofrece vender varios caballos y como venganza por lo que le hizo el anterior, Geralt elige una yegua castaña. El vendedor le hace una alegoría rara en plan: te ofrezco lucios y tú eliges la sardinilla. Y ahí nuestro prota se descojona y bautiza a sus yeguas con este nombre. Luego tenemos un par de páginas sobre el ladrón del caballo de Geralt y cómo aparece de nuevo Reis Carleton, conocido en el capítulo 1, y que reconoce el caballo y que van a ahorcar al ladrón. En el último capítulo del que vamos a hablar hoy, vuelve a salir una carta de un confidente que contrató a Geralt para proteger de Oslesen y le preguntan a Gerardi sobre el año 1994
y este se hace el sueco varias veces, por lo que le ponen como inocente y demasiado joven para saber nada al respecto. También intentan contratar a Geralt para matar a elfos, aunque este se niega, ya que ya sabéis que tiene su código moral de que son seres pensantes y que no va a matarlos. Este último informante se llama Michaelides Blaufol, mismo apellido que el hombre que iba a salvar a Geralt en el primer capi antes de Preston. Nos vamos hasta Melitele, por ese entonces en Ellsworth, una localidad importante para Geralt desde su infancia, ya que este lugar de cierta forma le ha influenciado las enseñanzas. Hay varios hombres en contra de la ayuda a que las mujeres dejen de estar embarazadas que hace este templo, y Geralt casi tiene que usar la llave física que le dio Holt para herir a un hombre, pero al final se contiene. Se reencuentra con Nene, que como sacerdotisa tiene una charla sobre Geralt, que quería ver el océano, Gorsvelen, Novigrado, pero ahora mismo que solo está por Caedwen, que eso ya lo irá haciendo en el futuro. Pero a lo que va allí es para hablar con la Madre Superiora, que en ese entonces es Assumpta de Rivia. Por aquí puede que vayan los tiros de Geralt con su apellido. Durante el camino, Geralt recuerda el uso de los jabones aromáticos que tienen aquí, pero que en su trabajo no puede usarlos, aparte de que no le gustan, si no quiere que le olfaten los enemigos o los bichos con mayor facilidad y se lo carguen. Entre las quejas de Assumpta de Rivia sobre las crecientes sectas, la devaluación de su diosa y que prácticamente tienen que moverse a Elander en Temeria, donde la conocemos varios de nosotros antes de este libro, Geralt saca la pregunta que llevamos teniendo en mente varios capis. ¿Qué pasó en el año 1194, donde murieron 7 brujos heroicamente? Assumpta nos dice que desde el año 1992 se iba fraguando por algunos magos de Banart a una que azuzaban a la gente para acabar con los brujos porque eran monstruos y ya sabéis, la típica. Todos los males eran culpa de ellos, obviamente. Entonces, en el año 1994, tras formar a 100 personas armadas, fueron a destruir Kaer Morhen. Parece ser que los 4 brujos que quedaron allí obraron un milagro y lanzaron la señal, que parece ser que es una magia destructora de masas, pero que en ellos no hizo efecto. Y que a partir de aquí los plebeyos que sobrevivieron huyeron. Y el rey de ese entonces, el rey Eoin de Caedwen y algunos margraves acabaron con 6 personas por intentarse tomar la justicia por su mano. También nos dejan claro que Birgolf, Vesemir y los más jóvenes estaban fuera en ese momento. Pero ojo, encontraron a Preston apenas con vida. En aquel entonces se llamaba Reindert. Entre sus delirios cuenta la verdad de que estaba intentando huir a la Assumpta y no de defender el castillo, y aquí es cuando se chiva la Assumpta a Vesemir, creo que es cuando le expulsó. También Assumpta le dice que Holt no es trigo limpio y que prometa dejar Rocamora, aunque Geraldito no admite este pacto. Por último, Geralt dejará de ser virgen en el Lorelei. Y terminamos el día de hoy con una carta del agente Timur a Preston. El 6 de agosto le cuenta que Geralt ha conseguido ganar 4.885 monedas en 6 meses, pero estas ganancias se las pasan directamente a Preston. También esta persona sabe que los espías que se acercan a Geralt en realidad buscan información sobre el viejo brujo. Vamos al capi 9 de Encrucijada de Cuervos. La bienvenida que tiene Geralt en la ciudad es una chica colgada de su parte móvil bajo la cabeza. Aquí no hay nadie hasta que llega al centro del pueblo. Pista, aquí tendrá que hacer su primera eliminación de maleficio. El alcalde y su familia están recubiertos de una sustancia viscosa y negra. Ni el doctor ni nadie sabe cómo salvarlos, por eso pidieron ayuda de un brujo. Ve con desagrado que han colgado a una niña de 15 años gracias al cura de la ciudad. Tras unas preguntas sabe que la tintorera ha sido la que les ha puesto la maldición. Por desgracia, para deshacer el maleficio, la persona sufre cuando Gerardo mete la espada y tiene que partir varias partes de su cuerpo. La señora le cuenta que lanzó la maldición porque el alcalde, cuando iba borracho y a caballo, atropelló a su hijo y lo dejó de este mundo. Para ponerle la guinda al pastel, como el cura estaba rezando cuando Geralt liberó la maldición, se queda con el mérito y nuestro brujo favorito recibe 5 monedas por el hecho de ir a la ciudad. Está a punto de decirle a quien le da las monedas que se las meta por donde se quepa, pero el pequeño vicio de cenar hace que se lo piense 2 veces. En nuestro siguiente apartado, como no tengo muy clara la traducción de montañas cristalinas dentro de Caedwen, así que diremos que va a las montañas azules. Empezamos con Geralt aprendiendo a ser selectivo con sus llamados, pasando por contratos de ver ancianos de 90 años del que dicen que le persigue un espíritu, gente que afirma que su vecino está maldito, revisar genitales de gente u hombres que tienen impotencia sexual.
Aparte de gracioso, siempre le echan ensuciando su nombre de querer extorsionarles por más dinero. Tras sus vaivenes, en septiembre ya solo recogió encargos serios, que eran pocos. Una semana tras el equinoccio, le tienden una trampa en un pueblo, en el que Esteban Trillo de Cuna, prefecto de Arca-Raig, y su gente le intentan extorsionar con lo de la tintorera con la que acabó y con un explorador que la atacó en el pasado. A cambio de pasar esto por alto, le piden que encuentre pruebas de la culpabilidad de Preston de acabar con 3 personas que fueron los cabecillas del ataque de Kaer Morhen. Esteban también le cuenta a Geralt que Rocamora significa venganza en el antiguo lenguaje. Este hombre se le acerca mucho al brujo y nuestro querido Geralt pues juega con la llave física para ver dónde empotrársela, pero es salvado por la comandante de seguridad de la alta marca, Helena Fiara de Mersault. Obvio que el rescate no es gratis, ya que lo llevan al castillo de Brunnaburg del margrave Luitpold Lindenbrock. Hasta que pararon en un pueblo en el que comieron de sus propias provisiones, no hablaron nada. Aquí le hablan de un monstruo conocido por todos en el canal, la Strigue. Le preguntan si tiene conocimiento y experiencia con este ser y Geralt, ocultando que solo lo sabe teóricamente, les canta la lección. Parece ser que la región, aparte de vivir de la sal, ha surgido la minería y está masacrando la Strigue a estos mineros y ya se han cansado. También nos aclaran que el margrave no quiere acabar con la bestia, sino quitarle el hechizo. Acercándonos al 11, llegan al castillo y te recuerdan que para deshacer el maleficio hay que impedir que la Strigue al amanecer vuelva a su tumba. Mientras nuestro prota mira sus pociones, oro péndola, gaviota negra, ave fría, lavandera, mirlo, garzas, chotacabras y pinzón común. El margrave es un poco peculiar, ya que tiene una supuesta copa fabricada con dientes y partes del cráneo de uno de los brujos que murieron en el ataque de 1194, pero Geralt se da cuenta de que es falso aunque no se lo diga. Y lo poco que dice Luitpold, aunque le desagraden los brujos o gente que no sea 100% humana, valora su función y les pone a trabajar en un puesto acorde. Bueno, hay una parte graciosa en la que contrata al cura que impidió en el pasado a Geralt conseguir su recompensa para deshacer la maldición de la Strigue y obviamente el cobarde intenta huir, así que el margrave le acaba. Pero antes le sonsaca quien deshizo la maldición en el pueblo en realidad y por eso llega hasta el brujo. Geralt recibirá 500 buenas coronas novigradas, mientras que Luitpold espera que se le envíe un mago de Banart que no parece existir. Entrando en la noche, Geralt se prepara tras beber la poción que le permite ver en la oscuridad. El combate es duro, desde el primer momento Gerardo es estampado contra el suelo más de una vez, además de que no usa bien su cadena de plata y no enrosca a la criatura. Por el miedo, ni la señal de Art le sale aunque lo intente más de una vez, y del pánico acaba decapitando a la criatura. Se lo cuenta directamente a la comandante Helena, y esta maquina un plan para que la gente le vea como un héroe y así Luitpold no le pueda ajusticiar. Obviamente no recibe pago alguno. La última sección, pero no por ello menos interesante, vuelve a casa en Navidad nuestro chaval, por lo que le pregunta a Preston, resulta que Geralt ha estado en octubre entretenido escoltando un cargamento de sal hasta Arca-Raig por el poco dinero que le quedaba. Con un poco de alcohol, Geralt le cuenta a Preston todo sin que éste le interrumpa, y Geralt se fustiga por su fallo con la Strigue, aunque le entrase miedo el resultado de la lucha. Y ojo piojo, porque unos días más tarde Preston le cuenta la historia de la creación de los brujos, al menos la que él sabe. Aparte de que supuestamente todos tienen un padre mago o maga, fueron diseñados para ser una transición entre humanos y los superhumanos que serían en el futuro la especie. Se necesitaba un mutágeno, un toxoide, una hormona y un virus, aparte de las fórmulas y rituales mágicos para las decocciones. En este punto, un mago robó el material y huyó. Aunque muriese en condiciones poco claras, pudo crear un laboratorio en la ciudad de Mirabel, bajo el monte Tramberg. Parece ser que luego crearon 2 instalaciones más, tomando parte de la historia de la parte de los videojuegos y canonizando al creador. Durante el resto del invierno se dedican a entrenar, pero a Geralt se le queda encasquillada una de las cintas del viejo brujo. Nos deja entrever que no es muy trigo limpio, ya que él aprendió de alguien de la escuela del gato, que a su vez creó su escuela. Quiero entender que la escuela de las serpientes a la que se refiera, ya que lleva ese colgante. El día que Preston estaba tan malo que no podía levantarse de la cama, Geralt encontró lo que esperábamos en la biblioteca del dueño. Encontró un libro y una hoja dentro de este con los nombres de las 3 personas que eliminó. Preston Holt no se lo toma muy bien que Geralt encontrase sus pruebas incriminatorias, así que en primavera echa a Geralt de Rocamora.
Supuestamente, a partir de este punto, nuestro brujo plateado no tendrá que ver con el anciano brujo ni su guarida. Aunque Preston se lo vende como que es para protegerle de la ira de este bantrillo, eso sí, practican antes de que se vaya. El capítulo 13 empieza con algo interesante, la definición de la criatura llamada hipocampo, la parte superior de caballo y la inferior de pez, ya que tiene aletas. Prosiguiendo, tenemos una de las cartas dirigidas a Esteban, del 18 de abril del 9º año del reinado del rey Miodrag, en la que nos dicen que Preston vuelve a tener que acudir a un médico ya que está bastante débil, a la vez que Geralt se marcha esa misma noche y no le pueden perseguir. En la ciudad de Tulag, en Caedwen, que está cerca del mar, Geralt encuentra trabajo y encontramos que está hablando con el burgrave, tras previa enseñanza del medallón del lobo. Se presenta Bruno Marte. Aquí nos dice que una criatura está poniendo en peligro al margrave y que este dará más información sobre ello. Vemos que Bruno tiene un disco con runas y símbolos extraños del tamaño de una corona, llamado Joya de Invocación. Con esto y esperando un rato aparece una hechicera que les ayuda. Por lo que vemos la primera convocación de la primera hechicera en el libro. Según Geralt, una mujer de pelo corto y oscuro, ojos verdes, algo mayor que Neneke en ese momento, rostro regordete y rosado que irradia simpatía y que es guapa, llamada Brain Natera. De primeras, esta mujer increpa que el talismán lo dejó en la isla de Sivalk, no aquí, por lo que el burgrave le aclara que el margrave no quería un talismán de teletransportación en su castillo. Van en barco al fuerte de Thornhall, como no hay traducción oficial lo llamaré Fuerte de Espinas, ubicado en la isla de Sivalk. Bray le comenta que conoce a Preston. Geralt mientras tanto está tenso por lo que le dijeron de que los brujos y los hechiceros no se llevan bien. Ven que están intentando cazar hipocampos por consecuencia del mamutak que cazó Geralt y que luego este acabó gustando al rey Miodrag. Y por consecuencia el cocinero Medherkop ganó el título de varón, por lo que la gente está intentando lo mismo pero con otros seres. Parece ser que la isla fue de humanos a elfos, ya que los humanos tenían la costa occidental y los elfos la oriental, hasta que los humanos prevalecieron y construyeron el fuerte en tiempos del rey Benda. A partir de aquí escucharéis una interpretación de Julieta y Romero según Sapkowski. En el puerto conocemos a la condesa Ludmila, hija del margrave Viking, que está ahí atrapada porque se enamoró de Juno Redfern Finnegan. Ambas familias, los Vikingen y los Finnegan, tienen ciertos odios ancestrales, ya que desde 3 generaciones atrás, Magnus Vikingen hizo negocios con Roald Finnegan. Tenían una empresa y cuando esta quebró se acusaron el uno al otro de malversación de fondos y de robo, hasta que llegaron a un duelo público y la esposa de Roald perdió al hijo que estaba concibiendo y el padre de Magnus falleció. Bray le comenta a Gerardo que el conde Frederick no fue herido por un hipocampo, sino que estando ebrio cayó de un mástil. La criatura a la que tiene que capturar Geralt parece ser que le gusta estar por las cocinas, por lo que se pasea por allí. Por cierto, aquí le trata muy bien las cocineras, ya que le reciben con una jarra de cerveza, de vino y demás cosas. Mientras Hama y Bebe le cuentan que la criatura es un ser pequeño, como una rana de ojos saltones que les esparce tierra, babas, orinas, etc. Come cualquier cosa y revuelve la harina por la cocina, rompe objetos y alguna travesura más. El monstruo es identificado como Aquario, que no es un ser peligroso como tal. Ahí dice Geralt que como mucho se quedará ahí para espantarlo. Geralt se encuentra con Bray y le cuenta la historia de los enamorados. Parece ser que se encontraron en un baile y a partir de ahí se encontrarían en secreto. Como sabía que sus padres no permitirían este amor, pues intentaron huir, pero el margrave Sirius impidió la fuga encarcelando a su hija en esta isla y dejando su tutela a su hijo Frederick y hermano de esta. Mucho para un primer capi, pero es necesario para poner situación para el siguiente. En el apartado 14, Geralt está patrullando dentro del castillo y de los pocos peligros que han recibido allí ve que los guardias son unos vagos y se dedican a juegos de cartas. Gwent. Entre sus caminatas dentro del castillo, el medallón vibra por un segundo y nuestro prota obviamente se pone en guardia. Ve un contorno en la pared de un portal mágico y ¡zas! De repente se encuentra Geralt en una batalla igualada con una persona bastante fuerte, hasta que unos momentos después aparece Diego Marte y más gente y atrapan al extraño, que resulta ser Redfern Finnegan, el amado de Ludmila. Conocemos también a Frederick Vikingen, que es mala persona. También vemos que está Bray bastante interesado en la situación, hasta que Frederick manda a todos a su cama o a la mazmorra. Aquí Bray le dice a Gerardo que le ha estropeado los planes de hacer que los amados huyesen.
así que recae sobre nuestro brujo la liberación a cambio de una futurible ayuda. Frederick llama al día siguiente a Geralt para que acabe con su archienemigo y es engañado por el conde, ya que Kerarta solo ayudará a los amados gracias al hijo de la cervecería, llamado Primian Grohot, al que le engaña diciendo que será un héroe y le enseñará a cazar a un hipocampo, así que es necesario su velero, que es el que usarán más tarde para la huida. Por lo que esa misma noche, Diego Martey y Gerard, junto a los amantes, ayudan a la pareja en el siguiente episodio. Por lo que, en cuanto llegan al muelle, está Bray y le premia al brujo con un teletransportador unidireccional. Si el protagonista necesita ayuda, tiene que pulsar el talismán 3 veces y ella aparecerá. Tras esto, cada uno se va por su camino y Geralt se encuentra en una encrucijada. Tras un rato de pensarlo, decide ir al oeste, adentrándose en un bosque. Tras 4 días sin encontrarse a nadie, solo escuchando gritos muy lejanos de gente y demás, ayuda a una persona de varias ratas mutantes. Resulta que el chaval es un postillón real, o la persona que lleva el correo y le lleva hasta la oficina de este mismo. Aquí le dan comida, bebida y rechaza cualquier recompensa que le quieran dar, ya que él no ha tomado ningún contrato por ayudar a esta persona. Así que también le cuidan a la yegua y le nombran postillón real honorario. Este honor le permitirá recibir ayuda del resto de postillones y estaciones de correos. Justo llega un postillón con noticias para Gerardo que le tocará ir al lugar llamado Jardín de los Deliciosos, también llamado Sendel. Aquí conocemos a Artamon de Asguth, el decano de la Academia de Magia de Van Aert. En parte le llaman porque es familia de Luitpold Lindenbrock, acordaos de la Strigue. Parece que de buenas le invitará a ir a la Academia de Van Aert para tomarle unas muestras de sangre a cambio de 500 monedas. No le pide que se decida de inmediato a nuestro brujo. Así que nuestro curioso brujo, antes de irse, al ver 3 personas armadas que van a hablar con el mago, que le identifican como cartero por el símbolo que lleva, se queda oculto para ver qué sucede. Aquí la fachada de Artamon cae al hablar con los 2 hombres y la mujer de ojos de lagarto. Aquí Geralt siente el mayor miedo que ha sentido en toda su vida. Parece ser que este mago utilizaba a este vantrillo y que le ha fracasado. Así que quiere enviar al hombre llamado Beauregard Frick para que se haga pasar por un aprendiz de mago y finalice la vida de Preston. La segunda orden es que Meritxell, la mujer que va ya con el otro hombre llamado Cibor Ponti, al templo de Esbor y que acaben con Assumpta y Neneke, y que acaben con el mayor número de sacerdotisas y adeptos antes de que se trasladen a Temeria. Mientras que de Geralt el mago le toma como un ingenuo y espera hacerle la vivisección en Van Aert. Cuando estos 3 maleantes se piran, Geralt encuentra el final de la vida de Artamon con un golpe seco en la garganta para que este sucio mago no pueda pronunciar nada y le acaba dándole en el cuello y en la oreja izquierda sendos puñetazos. Para más metanarrativa en nuestra última división de hoy, todo va a ser intercambio de cartas. La primera carta es a Esteban Trillo, enviada el 4 de mayo de 1230 con descripción del fallecido anteriormente nombrado. El 7 de mayo se envía otra carta a nuestro querido Esteban, en la que el día 6, Ulf Maror, agente de la corona, relata que los 11 trabajadores y el supervisor no vieron ni oyeron nada, excepto un chaval que vio a los 3 visitar al mago, ya que uno de ellos le había pegado un puñetazo en la oreja. En la carta enviada el 28 de mayo parece ser que el mago no era amigo de mucha gente, ya que la competencia de negocios maguiles la había aplastado mediante trucos deshonestos, fraudes y estafas, incluido en Van Aert, donde robaba ideas y patentes de otros magos. También el que envía la carta, Martin Van Krevel, investigador privado, nos dice cómo se le conoce al trío. Uno de ellos es Cibor Ponti, bandido buscado en Covir, Beauregard Frick, un matón a sueldo con numerosas condenas, y Meritxell, la fémina sospechosa de diversos crímenes y de brutal asesinato, que están al servicio de Cervia Errada, la marquesa viuda de Graficain. Con esta señora el mago tenía una relación amorosa, pero que lucubra que podría acabar con el mago por celos de algún tipo. En junio, esta vez desde el palacio de Graficain, del abogado de la familia, piden que dejen de acosar y molestar a la marquesa y a sus siervos, ya que esta echa la culpa a Preston Holt. El 10 de junio, Abelardo, otro investigador del reino, ordena directamente que se deje cualquier investigación sobre la marquesa y demás, pero que vayan a por Preston Holt. El 7 de julio envía una carta el alcalde de Banfield y parece que el anterior 5
Preston Holt se entregó a la justicia por acabar con el mago Artamon y las otras 3 personas de las que se buscaban pruebas sobre él. Por finalizar el intercambio de cartas, el nuevo rector de Banart, Euclid Scroft, envía una el 1 de agosto. En resumidas cuentas, solo quiere juzgar y ejecutar al viejo brujo. En esta última carta le llega a Esteban Trillo porque Abelardo se la reenvía el 6 de agosto. Así que dejando la situación como está actualmente, de no sabemos lo que nos va a ocurrir a nuestro querido viejo brujo y que nadie sospecha sobre Geralt, pues dejamos aquí estos capítulos. Empezando con Esteban Trillo de cuna, hablando con Geralt de Rivia, que le había perdido la pista. El narrador nos cuenta que tras el crimen de Geralt se fue Gerardo hacia la marca inferior, hacia el río Pontar. De aquí tiró su red de contactos de postillón real honorario, ya que en cada oficina recibió ayuda y le dieron trabajos a Geralt durante 3 meses, como escolta para los envíos más importantes. En los bancos enanos también le ayudaron, sobre todo en una sucursal de la familia Vonich, en donde Timur Voronov le deja una notificación sobre el arresto de Preston Holt y su encarcelamiento en la prisión Sturefors, que es donde están actualmente. Aquí los presidiarios se dedican al martillo, pico y pala de la piedra, por lo que Geralt le cuenta que tienen encarcelado a Preston injustamente, ya que fue él quien acabó con Artamon para desmontar sus planes. En un momento nos cuenta Esteban que Artamon fue el que escribió el manifiesto sobre los brujos, que son unos monstruos y tal, como algunos recordaréis de otros libros, El Monstrum o Descripción del Brujo. Pero a pesar de los detalles que le da Geralt sobre su escabroso ataque al mago, Esteban ya lo sabía, ya que Preston tenía un espía que le dijo cómo pasó y así confesar antes de que Geralt lo hiciese, desacreditándolo y dejando que Esteban crea que Preston se lo pudo contar a Geralt por alguna carta u otro medio. Como vimos en el anterior capítulo de cartas, Preston Holt se entregó voluntariamente a las autoridades. Se declaró culpable de acabar con las vidas de Otto Marguiles, Karin Urret y Remek Chalva, cosas que sospechaba Esteban y que le pidió anteriormente a Geralt que buscase pruebas. Preston también confesó acabar con Artamon de Asgûth, aclarando con todo lujo de detalle su ataque, por lo que acabarán con su vida ese mismo día. Por el politiqueo, Esteban le dice que el instigador real del reino de Cadwen y los magos de Banart quieren la ejecución de un maestro brujo, no de nuestro primerizo pelo plateado, que este tipo de gente poderosa crea que se ha hecho justicia o lo que ellos han querido. Geralt pide ver a Preston y Esteban acepta, por lo que vemos a un Preston con una palidez enfermiza, mejillas hundidas, pómulos anormalmente grandes y en la mejilla izquierda un hematoma grande y amarillento. Como comenta Preston a Geralt, es consecuente con las acciones, así que salvo a Geralt porque tiene mucha vida por delante. Y como último, le dice a Geralt que hable con Voronov, que ya que tiene sus espadas y colgante y quiere que acaben en Kaer Morhen, ya que le confiscaron el resto de cosas, incluida Rocamora. Durante la ejecución sabemos que están presentes varios magos y magas de Banart y una señora mayor. A Preston le ponen el cuello del tenedor del hereje y acaban con su vida mediante el garrote vil. Esteban le dice a Geralt que se puede ir y que se vaya a visitar otros países, ya que no quiere tener que encontrarse con él nunca más. Por último le dice a nuestro querido brujo que durante el amanecer del día siguiente el coche donde dejará el cuerpo de Preston se quedará desatendido, dejándole caer que si se lo quiere llevar antes de que los magos de Banart lo usen para experimentos, ese será el momento. Para finalizar este capítulo, Geralt siente que Esteban ha sido más generoso con él de lo que pensaba que debería ser, por lo que Esteban desvela que conoció a Braina Terap y a que trató hace poco a su hija. Y esta maga pues le hablaría bien del brujo. En la siguiente sección empezamos con el descanso final de Preston en el inicio de un bosque sobre un barranco poco profundo, no muy lejos de la prisión, ya que Geralt tuvo que estar tirando del carro ya que Sardinilla no lo iba a hacer. Tras esto tenemos un pequeño interludio de nuestros 3 maleantes que están bajo el yugo de la marquesa Cervia. Van a ejecutar el plan que les dio a cada uno Artamon antes de fallecer. En septiembre tenemos a nuestro brujo por Arcarraig de camino a Banfern, parándose en una de las posadas que se hablaron anteriormente, del que sale un rico olor a cangrejo de río, pero decide no pararse para que los espías de Esteban no le sigan la pista. Timur Voronov finalmente compra Rocamora, ya que en la subasta no acude nadie por las típicas supersticiones de aquel entonces.
La caza de Geralt de los 3 maleantes le lleva a seguirlos desde la distancia ya que sabe a dónde se dirigen. Nuestra querida sacerdotisa, la madre Asunta de Rivia, entra en trance y dice que no le abran esa noche la puerta a ningún extraño que quieran entrar en el templo. En el burdel, que conocemos desde el principio del libro, tienen una estatuilla dorada de la diosa Melitere, la protectora de las mujeres, su refugio y esperanza, independientemente de su edad, condición, origen o profesión. En este momento tienen la estatuilla de la diosa en su forma maternal y embarazada. Ese día Pampinea Monteforte rezó por Preston, mientras que el resto de chicas que la acompañaban y Zoe puso una vela por Geralt. Siguiendo la cacería, Geralt se encuentra con un hombre con la cabeza machacada. El hombre era un trampero y también llevaba pieles caras, como Castor, Zorro y Marta. Nuestro brujo inexperto no ha visto lo que le robaron al trampero y este nos lo llevará hacia la ciudad de Fractal, donde se encuentra el templo de Melitere. Aquí nuestro brujo decide atacar al amanecer. Empieza mal ya que mete la pata en la trampa para osos. Se intenta quitar de ella, pero uno de los maleantes empieza a tirar de la cadena de la trampa. Geralt intenta formar una señal y aparecen los otros 2 para pegarle la cabeza y manos, por lo que le rompen varios huesos de los dedos. Uno golpea con el garrote la mandíbula de la trampa para que se le hunda más en la pierna y le empiezan a dar de garrotazos en la clavícula, en las costillas, en las rodillas, en la mano y en la cabeza hasta que finalmente se desmaya. Los maleantes se comunican con la marquesa Cervia Errada Grafia-Kane y esta les dice que usen al brujo para acceder al templo y masacrar a todos. En el templo, los maleantes engañan a las sacerdotisas para que abran la puerta. Mientras están en ello, Geralt se levanta y le da tiempo de pulsar 3 veces su disco de metal de Heliodoro. Al cabo de un rato aparece Brian Natera, que entiende rápidamente la situación y lanza enjambres de luciérnagas y levanta una niebla. Así que los 3 huyen y la mula de Geralt le deja caer, pero Brian amortigua su caída. En el penúltimo apartado de hoy, Geralt a veces está consciente de todo el dolor de su cuerpo mientras le están curando las sacerdotisas y Bray. Este proceso le lleva a nuestro joven varios meses tras varias heridas serias, curanderas que tienen que usar sus propias pociones de brujo para curarle y a Bray usando mucho de su poder mágico. Acabamos en marzo del siguiente año, por lo que desde principios o mediados de septiembre Gerardito ha estado inconsciente curándose y rehabilitándose cerca de medio año, notando que a mediados de diciembre es cuando empezó a poder levantarse. En concreto, se pasó en cama 13 semanas, o lo que es lo mismo, 3 meses y 1 semana. Por lo que los 3 primeros meses fueron de intensa recuperación y los últimos de rehabilitación. Por lo que sabemos, no le quedan muchas cosas materiales. Le tuvieron que cortar o tirar lo roto que estaba de sus ropajes. También hay cosas que no quiere recordar, como ser alimentado, beber a través de una sonda o que las sacerdotisas le ayudasen a hacer sus deposiciones. Sardinilla, sorprendentemente, pudo liberarse de los maleantes, ya que una semana tras el ataque al templo volvió tan pancha. Esto animó a Geralt a paliar lo que siente el desnudo sin sus espadas, su medallón, sus alforjas y los elixires de brujos, aunque las sacerdotisas le han prometido hacerle otro cofrecito y elixires, lo que tardaron 1 mes en hacer esta parte. También por el templo estaban más felices porque la orden de desalojo se había pospuesto indefinidamente, oficialmente por el deterioro de la salud de Asunta de Rivia, pero la versión extraoficial nos indica que la comandante de los servicios de seguridad de la Marca Alta, que ya conocemos, Elena Fiachara de Mersault, ayudó a ello y desbandó los piquetes civiles, impidiendo que se volvieran a formar. Neneke le cuenta a Geralt que estuvo en el Loreley, hablando con Pampinea Monteforte, que recuerda a Geralt con cariño. En este punto, Neneke le toma el pelo al brujo tanto en este asunto como el que una maga le ayudase, y le recomienda que no se acerque a más hechiceras. En el Loreley, Neneke recabó información ya que hace 60 años, en los últimos años del reinado del rey Draget, la por aquel entonces señorita Cervia empezó el romance con Artamon de Ashwood, poderoso mago de Banard. Aunque ella tenía 17 años, se casó con un anciano marqués de Grafia-Kane, sin abandonar la relación que tenía con el mago, claro. Parece ser que tuvo un hijo, supuestamente del marqués, pero todos sabían que era de Artamon. Este conde acabó siendo un sinvergüenza e inútil, al que le dejaron hacer de todo, hasta que un día este sujeto y 2 amigos suyos iniciaron una pelea en una taberna de Arcarraig. Aquí intentaron atacar a un anciano, que mandó a los amigos del duque sangrando, mientras que el conde recibió tal paliza que murió al cabo de poco tiempo.
No se supo quién era el anciano, pero se difundió un rumor de que había sido un brujo, por lo que la marquesa y el mago intentaron que se les considerase a los brujos como criminales. Por ese entonces Draget ya había muerto y su hijo Eoin había subido al trono y se negó. Así que la marquesa y Artamón continuaron difundiendo rumores malvados sobre los brujos y el mago acabó publicando anónimamente la difame obra Monstrum o una descripción del brujo. Mientras que la marquesa y el propio mago obviamente financiaron el ataque a Kaer Morhen. En este punto, Nenneke le dice sus palabras de sabiduría a Geralt, que la venganza es un placer para las mentes superficiales y primitivas. Pero Geralt quiere venganza y se irá al día siguiente. Primero quiere visitar a Timur Voronov, del que Nenneke le dice que ahora vive en Rocamora. Y aquí se escribe el momento de la historia más importante que conocemos. Nenneke le regala su primera bandana para ocultar la cicatriz que tiene en la frente. Empezando por el capítulo 21, en Rocamora, Geralt se encuentra con Timur Voronov, que está con su familia viviendo en este sitio. Aquí le entrega a Geralt las espadas de Holt, una carta y el medallón de la cabeza de la víbora, cuya última voluntad es que queden en Kaer Morhen, en cuya espada plateada aparece la famosa frase en rúnico: «Mi luz atravesará la oscuridad, mi brillo disipará las tinieblas». Geralt le pide a Timur que se quede con el medallón, ya que necesita las espadas para cumplir su venganza. Timur le da la información sobre que la marquesa había despedido a los 3 que nuestro prota busca y que han huido por separado para que el prefecto de cuna no les ajusticie por bandidaje. Por último, Timur le da 50 marcos en efectivo y 200 en cheques de viaje. También le ha cambiado el nombre a Rocamora, ahora se llama Valle Soleado. En la carta, Holt nos desvela lo que sabíamos, que Artamón de Asguth era el autor del Monstrum. Quería acabar con esta persona, pero su enfermedad se lo impedía, y buscaba a otro que pudiese hacerlo. Por lo que su primer encuentro no fue casual, y también hubo un poco de manipulación de su parte para que Geralt se enterase del folleto que hablaba mal de los brujos. Tras echar al brujo de Rocamora, se sintió culpable por lo que hizo, y por eso asumió la culpa de acabar con el mago. Como último regalo, en el reverso de la carta, Holt le dibuja varias poses y formas de espadachín que nuestro querido brujo tendrá que estudiar en un futuro a corto plazo y demostrar su amastramiento en los libros consecuentes. El jinete blanco sobre nuestra sardinilla entra en Arcarraig y ahí vemos una de las cosas secundarias que hemos narrado anteriormente. Hay casamiento entre Junosa Redfern y Ludmila Vaikinen. Para terminar el capítulo, nos movemos al palacio de la viuda Cervia Errada, que tras beber un amnésico destilado por magos de Banard, a partir de ciertas pociones de brujo que virlaron sus mercenarios el año pasado. Se acuesta en la cama mientras observa el medallón robado, el de cabeza de lobo, y recordando cuándo se lo entregaron. En mitad de la noche, Geralt aparece para recuperar el medallón y la marquesa muere del susto. En el capítulo 22, nuestro brujo de pelo cenizo va paseándose por diferentes gremios en Van Glin, en Cadwen y en Aedin, sin pista de los 3 maleantes, hasta que en Hage, Geralt empieza a perder la fe de encontrar pistas. Igualmente, siguió su búsqueda por Novigrado sin suerte y finalmente, en Trafna, en la orilla del río Pontar, sonó la flauta. En el gremio del lugar, Cibor Ponti entró con una horca yendo a atacar a Geralt. Intentó sacar información al criminal sobre sus 2 compinches y consigue que le diga dónde está Frigg, que está en Oxenford, mientras que de Meritxell no sabe nada más, que se dirige hacia el mar y le ruega al brujo que no defenezca a la mujer. Beauregard Frigg se encontró con Geralt de repente en una posada de Oxenford, aunque el hombre había cambiado un poco de aspecto. Frigg le avisa al brujo que las normas en Oxenford son severas respecto a los combates, así que le recomienda a Geralt a irse a otra parte para poder saldar sus deudas. También Beauregard le pide que si encuentra a Meritxell que la deje con vida, ya que no es muy hábil en la lucha, y a cambio este no acabará con la vida del brujo. En mitad del combate, que empezó con un ataque a traición de Frigg, Geralt se acuerda de los dibujos de Preston. Con ello consiguió vencer al maleante, ya que estaba intentando hacer la técnica del viejo brujo. Esto le permitió a nuestro querido joven brujo meter el pomo en el ojo de su rival y con esto acabar con su vida. En el último capítulo del libro, el 23, en una cabaña perdida de cualquier entidad,
se encuentra con Meritxell, asustada por lo que se le venía. Un cuervo posado en un árbol advierte al brujo del escalopendromorfo que sale del bosque para atacar a unos niños que jugaban en la arena. Mientras Meritxell huye y Geralt permite que suceda, va por el monstruo a acabar con él y a proteger a los niños. Como último de reflexiones personales, decir que es un libro que no es necesario para comenzar con la saga, y tampoco para los que seáis duchos en ella. Como habéis escuchado, es un libro para cerrar ciertas preguntas sobre Geralt, Sardinillo, su bandana, la canonización de los brujos de la serpiente o de dónde consiguió la espada plateada con las runas. Es una historia para dar comienzo a los pasos de Geralt por este sucio mundo y que se dé la cuenta de entre la diferencia entre el exterior y Kaer Morhen. Por ello, hay una tasa de mortalidad tan alta en los iniciados de brujos. Enriquece el mundo también de The Witcher con los magos, brujos y demás personajes de los que tenemos constancia aquí. A su vez, se me hace repetitivo el enfrentamiento a ciertas criaturas que ya conocemos cuando el autor podría haber explorado otras opciones. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle like, suscribíos, comentad y nos veremos ya en el siguiente, así que va Fail Dwayne.